Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime de este sábado 14 de febrero, Día de los Enamorados. Así que saludamos a todos los que están en pareja celebrando durante esta jornada, una jornada que ha sido también marcada por la contingencia. Así que para eso vamos a pasar a revisar los titulares. La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, denunció que recibió una nueva amenaza, la que se suma a otras amenazas de muerte que ha recibido. La jefa comunal explicó que este tipo de situaciones surgen a raíz de las acciones que ha impulsado contra el narcotráfico desde el municipio. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se llamó a no adelantar juicios hasta que terminen los hallazgos de Contraloría sobre la reconstrucción en la región de Valparaíso. La Dirección de Presupuestos dio a conocer el informe de finanzas públicas, donde se informó que el déficit estructural de 2025 fue de 3,5% del PIB, una cifra mayor a la que se estimaba originalmente. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington quiere reforzar la relación con Europa. La autoridad norteamericana destacó la importancia de la relación entre ambas partes para enfrentar amenazas a nivel mundial. Bueno, hay una situación que ha sido bastante llamativa por la gravedad, y es que la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, denunció una nueva amenaza en su contra. En conversación con CNN Chile, la jefa comunal relató este hecho, el que se suma a otras amenazas de muerte en su contra. Respecto a esta nueva amenaza, Reyes afirmó que llegó a través de un correo electrónico. La alcaldesa señaló que este tipo de situaciones se deben a las acciones que ha impulsado contra el narcotráfico y el crimen organizado desde el municipio. ¿Cuál de todas las acciones han sido las que fueron generando la situación de la primera denuncia que pusimos hace algunos días atrás? No es tan directo ni tan trivial, porque, claro, hay más acciones que hemos llevado adelante. O sea, por ejemplo, hay poblaciones donde hemos ido a retirar de estos portones que se usaban como verdaderos búnker para traficar. Han habido también retiros masivos de cámaras, donde se hacen también del control del espacio. Entonces, ¿cuál de todas las acciones en específico? No sé. Yo tengo la impresión de que es una suma de cosas lo que hoy día en el fondo ya genera como una incomodidad por parte del mismo municipio que me toca liderar hacia estas organizaciones. Bueno, y faltan pocos días para el cambio de mando que se va a producir el 11 de marzo. Y en ese sentido, el futuro ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, aseguró que les interesa un proyecto de sala cuna universal, pero que sea debidamente financiado. El próximo secretario de Estado sostuvo una reunión bilateral con la actual titular de la cartera, Macarena Lobos. En la instancia abordaron diversas iniciativas, entre las cuales se encuentra el proyecto de sala cuna, el cual es considerado como una prioridad para el gobierno del presidente Boric. Luego de la reunión, García Ruminot reconoció el trabajo de Lobos y señaló que les interesa tener un proyecto de ley de sala cuna que cumpla con las expectativas y que esté financiado. Por otro lado, el futuro ministro cuestionó la iniciativa que establece un nuevo financiamiento para la educación superior que se está tramitando en el Congreso. Lo que nos han señalado las empresas de menor tamaño, que nos dicen, mire, seamos cuidadosos de no seguir aumentando los costos laborales, seamos cuidadosos de no seguir aumentando la informalidad laboral. Yo espero que en las instancias que quedan en los próximos días podamos seguir acercando posiciones. Queremos conocer más sobre los números, porque, y esto es por mandato expreso del presidente electo José Antonio Kast, nos interesa tener un proyecto de ley de sala cuna, nos interesa una ley de sala cuna, nos interesa que sea una ley que cumpla con todas las expectativas y de manera muy, muy importante que sea una ley que esté debidamente financiada con la mayor responsabilidad fiscal. Queremos agradecer la disposición mostrada por el futuro ministro de SECPRES respecto al proyecto de Sala Cuna. Hemos dicho que el tema de Sala Cuna llevamos 27 años debatiendo, es una necesidad imperiosa, no solo para las mujeres, sino para las familias y la sociedad chilena. Y esperamos y tenemos toda la disposición como Ejecutivo de poder conversar para aclarar todas las dudas que existan y poder llegar a un consenso que permita viabilizar este importante proyecto en las primeras semanas de marzo.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, hizo un llamado a actuar con responsabilidad ante los avances de una auditoría de la Contraloría sobre el proceso de reconstrucción de la región de Valparaíso tras los incendios que afectaron la zona en 2024. El secretario de Estado enfatizó que es fundamental no adelantar juicios ni emitir descalificaciones antes de estudiar los hallazgos en profundidad. Además, desde la cartera indicaron que el informe de Contraloría incluye observaciones que deberán ser aclaradas por instituciones como la Delegación Regional Presidencial, las municipalidades de Quilpué y Viña del Mar y el Ministerio de Obras Públicas. Respecto a este último, Montes recordó que la magnitud de la tragedia obligó a realizar demoliciones y remoción de escombros de forma muy acelerada, por lo que instó a analizar los presupuestos y acciones bajo ese contexto de emergencia antes de suponer irregularidades. El Consejo Directivo del CERVEL oficializó la disolución de 13 partidos políticos tras los resultados que obtuvieron en las elecciones parlamentarias. Para conocer qué sucederá y qué opciones tienen los parlamentarios que fueron elegidos por estos conglomerados, nos vamos a poner en contacto con Matías Sandoval. Matías, ¿cómo estás? Siguen las reacciones en torno a las resoluciones por parte del Servicio Electoral, quien dictaminó justamente la disolución de 13 partidos políticos a nivel nacional. Esta decisión fue adoptada luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones, el TRICEL, concluyera justamente el proceso de elecciones parlamentarias del año 2025. Según informó también el propio CERVEL, esta decisión se enmarca dentro de la propia legislación, la ley específicamente de los partidos políticos que rige en nuestro país. Esta ley establece específicamente que las colectividades deben alcanzar porcentajes mínimos de votación para que ellas puedan seguir vigentes. Este fue el caso de 13 que no cumplieron justamente con esta medida y tuvieron menos del 5% validado y de porcentaje en votos para los diputados en las elecciones parlamentarias del 2025. Y bueno, la normativa es bien clara. Si este porcentaje y esta norma no se cumple, entonces los partidos se deben disolver. Pero ¿cuáles fueron entonces estos 13 partidos de nuestro país que están justamente en riesgo de que se puedan disolver? Son justamente las colectividades del Partido Radical de Chile, Partido Evolución Política, el de Federación Regionalista Verde Social, el Partido Igualdad, el Partido Popular, el Social Cristiano, el de los Trabajadores Revolucionarios, el Partido Humanista, el Partido Demócratas Chile, el Partido Alianza Verde Popular, el Partido también Movimiento Amarillos por Chile, el Ecologista Verde y Acción Humanista. Todos ellos son entonces los 13 partidos que deberían disolverse. Y bueno, también las reacciones no se han hecho esperar y desde el Congreso diversos diputados que forman parte de estas colectividades que se van a disolver manifestaron también su opinión y su impresión en torno a esta medida. Uno de ellos fue el diputado Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social, y estos fueron sus dichos en torno al tema. Pasemos a escucharlo. Nosotros creemos que vamos a revertir esta decisión del CERVEL, que es una decisión a nuestro juicio equivocada, como lo vamos a demostrar en el Tribunal Calificador de Elecciones, que es donde vamos a reclamar, para que esto se revierta. Situación que afecta particularmente a los regionalistas verdes y al partido Evópoli, por cuanto tenemos con las elecciones del año 2022 y la de ahora del 2025-2026 tenemos 5 parlamentarios, nosotros cumplimos la exigencia legal. De manera que las 500.000 personas que votaron por nosotros aproximadamente en la última elección, nuestros alcaldes, concejales, parlamentarios y la ciudadanía va a tener un partido regionalista verde que va a seguir defendiendo las regiones, la descentralización. La ley de partidos políticos, que también está en vigencia en nuestro país, estipula que justamente estas colectividades que no alcancen los porcentajes mínimos necesarios y representados pueden seguir estando en vigencia solo si es que estas colectividades alcanzan un mínimo de 4 parlamentarios escogidos en las últimas elecciones, en este caso en las elecciones parlamentarias de 2025.
En tanto también desde el Partido Radical, que fue una colectividad que estuvo afectada por esta decisión por parte del CERVEL, el diputado Tomás Lagomarsino aseguró que harán todo lo posible justamente para poder evitar la desaparición de su partido. Pasemos a escuchar sus palabras entonces del diputado del Partido Radical. El Partido Radical se va a disolver, pero este no vive en una personalidad jurídica, vive en las conciencias de todos quienes creemos en la libertad, la igualdad y la fraternidad, así como en la República como un espacio de dignidad compartida. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que el Partido Radical siga existiendo, por las vías que sean necesarias, para desde allí seguir contribuyendo para un Chile mejor. Pero esta resolución también abre inquietudes y preguntas de cara al próximo proceso legislativo. Y es justamente en el caso de parlamentarios, por ejemplo, que fueron electos, pero cuya colectividad va a dejar de existir, como es el caso de la diputada de Demócratas, Joana Pérez, quien también se refirió a esta medida. Pasemos a escuchar sus palabras. Un decreto no termina las ideas, las propuestas, los liderazgos que tenemos nosotros a nivel nacional como demócratas. Vamos a seguir articulándonos con otras fuerzas de centro, ya iniciamos conversaciones. No nos olvidemos que el actual gobierno del presidente Boric sigue insistiendo en la reforma del sistema político, por lo tanto también tenemos que tener claras las normas justamente para poder rearmar. Y esto lo vamos a tomar como decisión en el mes de marzo. Nosotros también conversamos con diversos analistas políticos que nos ofrecieron también una mirada sobre esta medida que se tomó por parte del CERVEL, y muchos de ellos también mencionaban que este mecanismo justamente de disolución de partidos busca poder instaurar en nuestro país una base de estabilidad justamente para el sistema democrático, y que también busca poder evitar una fragmentación en nuestro sistema también partidario. También otro de los puntos importantes fue el tema de los fondos que podrían tener entidades y organismos como son los partidos, que tal vez estén dentro de ellos muy fragmentados. Así que pasemos a escuchar un poco más acerca de este análisis por los propios especialistas. La determinación del CERVEL de disolver 13 partidos, muchos de ellos que comenzaron a aparecer durante el proceso constituyente, responde básicamente a esta distancia que tuvieron justamente estas estructuras partidarias con la ciudadanía. No se amoldaron a la actualidad y muchas de sus ideas fueron desechadas por los votantes, y eso explica justamente la debilidad con la cual se enfrentaron los procesos políticos y las elecciones, particularmente durante el proceso parlamentario. Las normas que permiten la disolución de partidos políticos tienen relación con evitar que organizaciones de nicho o coyunturales estén sobre representadas en la política nacional, pero también el financiamiento que reciben. Financiar con dineros de todos los chilenos a partidos o movimientos que no logran representar gran parte de las ideas de la sociedad o las ideas políticas imperantes, ya sea en su etapa de creación o en la etapa de decadencia de estos partidos, es un criterio de realidad, un criterio de eficiencia frente a la realidad de la institucionalidad política chilena. Desde el Servicio Electoral también informaron que los partidos afectados por esta medida ya están notificados para que ellos puedan ejercer las acciones que estimen convenientes y necesarias en este proceso. Justamente un proceso que podría volver a tensionar un poco más, como lo escuchábamos por parte de los analistas, el mapa político de nuestro país. Bueno, y en materia económica, la Dirección de Presupuestos dio a conocer el informe de Finanzas Públicas, donde se dio a conocer que el déficit estructural del 2025 fue de 3,5% del PIB.
El registro, que corresponde al cuarto trimestre de 2025, representa un golpe a la administración del presidente Gabriel Boric, que originalmente estimaba el déficit de 1,1% del PIB. Desde la DIPRES explicaron que la diferencia con lo proyectado por el informe anterior se explica principalmente por los mayores ajustes cíclicos de los ingresos de cobre y por la recaudación tributaria no minera más baja en una década. Por otro lado, el organismo destacó que en el cierre fiscal preliminar de 2025, la deuda bruta del gobierno central se mantuvo en el 41,7% del PIB, equivalente al del 2024. Yo creo que la manera de enfrentar esta situación es que el futuro gobierno pueda realizar los ajustes que estime convenientes con urgencia, ojalá a partir del 11 de marzo, y que la futura oposición, actual oficialismo, pueda, ¿no es cierto?, tener una actitud constructiva y no obstaculice los cambios necesarios, porque al final del día no va a ser las autoridades ni los políticos los que van a pagar el costo de mantener este desequilibrio fiscal. Bueno, y casi 10.000 mascotas llegaron al aeropuerto de Santiago en 2025. El año pasado, el terminal aéreo recibió 9.968 animales, 5,3% más que en 2024, marcando un récord dentro del registro de viajes con mascotas. De acuerdo a los datos del Servicio Agrícola y Ganadero, 80% de los ingresos corresponde a perros y el 19% corresponde a gatos. Casi un tercio de los viajes se realizaron desde ciudades de nuestro país, mientras que el 71% restante provienen del extranjero como Estados Unidos, Colombia y Argentina. Por otro lado, en los vuelos de salida se registraron 12.200 animales, 7,8% menos que en 2024. Desde el gobierno llamaron a quienes llegan a nuestro país con mascotas a seguir las instrucciones del SAC para cumplir con los requisitos sanitarios. La preferencia de viajar acompañados de nuestros animales de compañía es algo que está ocurriendo cada vez con más fuerza. Durante el año 2025, más de 12.000 mascotas entre perros y gatos fundamentalmente salieron de Chile acompañando a sus dueños cuando salían o de vacaciones o en otros fines como turistas. Y registramos también una cifra récord de ingresos, casi 10.000, 9.968 arribos de mascotas que llegaron desde el extranjero, también en clave de ingresos de turistas. Un número de mascotas que siempre se está creciendo. Sabemos en el aeropuerto de Santiago de Chile lo importante de viajar para pasajeros, de viajar con sus mascotas, y nos importa mucho que este viaje sea fluido, que funcione bien, y uno de los aspectos que vamos a detallar un poco más allá, pero un aspecto importante es de siempre prever los papeles, los trámites antes de la llegada al aeropuerto para que el viaje sea lo más fluido posible con las mascotas a bordo del avión. Bueno, y en materia internacional, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington quiere reforzar su relación con Europa. Durante su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, la autoridad norteamericana destacó la importancia de la relación entre ambas partes para enfrentar amenazas a nivel mundial. Rubio también señaló que quieren tener aliados que se puedan defender para que ningún adversario los pueda desafiar. El secretario de Estado de Estados Unidos también reiteró la importancia de proteger las fronteras de los países. For the United States and Europe, Estados Unidos y Europa deben estar juntos en tiempos en que algunos auguran el fin de la era transatlántica. Que quede claro que esta no es nuestra meta ni deseo, porque para nosotros, americanos, nuestro hogar es el hemisferio oeste, pero siempre seremos hijos de Europa. Queremos aliados que se puedan defender para que ningún adversario se sienta tentado de probar nuestra fuerza colectiva. Alemania, Suecia, Francia, Países Bajos y Reino Unido acusaron al gobierno ruso de asesinar a Alexei Navalny.
Este grupo de países afirmó que Moscú utilizó una neurotoxina contra el líder opositor ruso denominada epibatidina. Los gobiernos de Alemania, Suecia, Francia, Reino Unido y Países Bajos indicaron que se detectó la presencia de dicha sustancia en el cuerpo de Navalny, la que según la legislación internacional es considerada como un arma química, un compuesto que puede ser encontrado de forma natural en un tipo de rana de Ecuador. El líder opositor ruso murió en un recinto remoto en el Ártico en 2024, donde estaba cumpliendo una condena de 19 años de presidio. Bueno, y con eso llegamos hasta el final de las noticias que marcaron esta jornada de sábado 14 de febrero. Invitados quedan todos a estar siempre conectados con nosotros en CNN Chile y en todas nuestras plataformas. Que estén muy bien.